Y en esta fiesta de la solemnidad de Cristo Rey, quisiera centrarme en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo del 35 al 43, donde le están pidiendo a Jesús que se baje de la cruz. Y pensemos, ¿por qué no se bajó? Si realmente Él es el Mesías, si realmente Él es el Salvador, ¿qué mejor oportunidad para que podamos creer en Él? ¿Por qué no se bajó si Él era el Todopoderoso? Caminaba sobre las aguas, resucitaba muertos, multiplicaba panes. Pues que se baje de esa cruz, es lo mínimo que podía hacer. Es lo mínimo. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Será que no era el Mesías? ¿Será que no podía, como ningún ser humano puede bajarse de eso, de ese suplicio así tan sencillo? Para poder responder a eso tendríamos que leer todo ese desarrollo de la vida de Jesús para poder captar por qué no se bajó de la cruz, por qué ante la presión social de los escribas, de los sacerdotes, del pueblo, de los soldados y del reo, ante esa presión, esa ridiculez, se estaban burlando de él, un ser lleno de poder que tenía conciencia de sentirse hijo de Dios, humillado hasta el extremo. ¿Por qué no se baja? Y podemos descubrir lo siguiente: si Jesús se hubiera bajado, ¿en quién hubiéramos creído? En Él. Pero ¿cuál era la tarea de Jesús? Era revelar al Padre, no revelarse Él. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Si Él con su poder hubiese bajado de la cruz, nosotros hubiéramos creído en Jesús. Es decir, que Jesús hubiera tapado al Padre. Y Jesús no se vino a revelar Él. Jesús lo que vino fue a revelar al Padre. ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer? Jesús vino a decir que Dios es Padre porque tiene un hijo. Y que esa relación amorosa entre el Padre y el Hijo procede del Espíritu Santo. Cuando nosotros hubiéramos tenido la capacidad de captar eso, nunca. Y lo desafío a cada uno de ustedes a que consigan un libro de religiones comparadas y mire la teología y la concepción que tienen de Dios, a ver cuál religión se acerca a una cosa tan complicada como sostiene el cristianismo, que nadie hasta el sol de hoy logra captarlo en su totalidad racional. ¿Cuál es? Que como un ser se proyecta sobre otro ser, y de esas proyecciones surge otro ser sin ser divinidades, simplemente conforman un solo Dios en comunidad. Hágame el favor, porque no son tres dioses. El Padre no es un Dios, el Hijo no es un Dios y el Espíritu Santo no es un Dios. Son tres seres que nosotros llamamos personas. ¿Qué significa eso? Que el uno resuena en el otro. Eso quiere decir persona. Aquel que resuena en el otro, aquel que afecta al otro. ¿Y Jesús qué dijo? Dios es una comunión entre el Padre con su Hijo, porque tiene solo un Hijo, y esa relación amorosa se proyecta hacia el Espíritu Santo, y esa comunión conforman la única deidad. ¿Usted dónde descubre eso? Pues yo hasta el momento nunca lo he hecho. Ahora, si usted lo hace, sería muy bueno que lo saquen a uno de la ignorancia, porque hasta el sol de hoy lo único que ha logrado captar el ser humano son divinidades, deidades. Y aquí estamos hablando de un solo Dios en tres seres distintos que se proyectan a sí mismos, y en esa proyección amorosa generan vida. ¿Y qué dijo Jesús? Que para que nosotros podamos ser vistos por Dios, tenemos que incorporarnos en Él. Escúcheme eso. Eso fue lo que Él dijo. El Padre solo ve al Hijo. El Hijo solo existe en razón al Padre. Y para que nosotros podamos ser vistos por el Padre, nos tenemos que incorporar al Hijo a través del bautismo. ¿Y esto por qué es importante? Porque la gente dice, no, es que todos somos hijos de Dios. No, señor, somos criaturas, pero no hijos de Dios. ¿Cuándo nos hacemos hijos de Dios? Cuando nos bautizan. De resto somos criaturas. Cuando un ser humano muere sin el bautismo, muere en condición de criatura, no en condición de hijo de Dios. Solo viene a ser hijo de Dios y solo viene a existir para el
empieza a existir como hijo en el único hijo. Eso fue lo que nos reveló. Si Él se hubiera bajado de la cruz, nosotros nunca hubiéramos logrado entender esto, sino que hubiéramos terminado creyendo que Jesús es Dios. Y escúcheme en eso, el Dios de los cristianos no es Jesús. Cáptelo, por favor, cáptelo, póngale atención. Si a usted le llega a decir cuál es el Dios de los cristianos, usted dice, el Dios de los cristianos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si a usted le llegan a decir Jesús es Dios, usted dice sí. Pero si le llegan a decir Jesús es tu Dios, usted le tiene que decir no. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios en cuanto es el Hijo del Padre, pero mi Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso cuando yo comencé la misa no dije, comencemos la misa en nombre de Jesús. Yo no dije eso. Comencemos la misa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra deidad, a ella alabamos y siempre nos dirigimos al Padre a través del Hijo con la fuerza del Espíritu Santo. Eso es lo que ustedes van a escuchar ahora en las oraciones. Siempre nos dirigimos al Padre a través de Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, si Jesús se hubiera bajado de la cruz, nosotros no hubiéramos percibido esto y hubiéramos terminado creyendo en Jesucristo como único Dios o como una deidad. Y lo que estaba haciendo Jesús era proyectando que captáramos que para poder ser hijos del Padre tenemos que incorporarnos en su realidad, y esto solo a través del bautismo. De resto, simplemente somos criaturas. Y eso lo sabían muy bien nuestros papás, que no pasaban de cuarto de primaria. Pero los curas sí que catequizaban bien. Los curas viejos bravos, pero catequizaban. Y no pasaban de cuarto de primaria. Ahora nosotros que podemos pasar por el colegio, la universidad y podemos hacer otro tipo de estudios, nos hacemos disque el bobo. No, es que yo no tengo que pertenecer a ninguna religión, yo no tengo que practicar en ninguna religión institucional, yo puedo creer en Dios. Por Dios, no pasaste ni siquiera por el bachillerato pues para que te enseñara una correcta filosofía. Fue tan mala la filosofía que te enseñaron, el profesor que te enseñó filosofía era tan mañé que terminaste diciendo que Dios te escucha en todas partes y que no necesitas ninguna mediación. Fue tan mañezudo la formación filosófica que terminaste diciendo eso. Una persona medianamente culta sabe que entre Dios y los hombres no puede existir una comunicación directa. ¿Por qué? Porque Dios no es humano. Además, los atributos que le dan a Dios es imposible, eterno, omnipotente, todopoderoso. Es imposible que un ser así pueda entender mi singularidad. Por eso necesitamos una mediación. Y eso fue lo que dijo Jesús. Yo soy el único mediador. Y para poder entrar en contacto con el Padre tienen que pasar a través de mí. ¿Ven? Y no hemos podido captar eso. Y todo el mundo es Jesús por allá, Jesús por acá, recibe a Jesús en tu corazón, Jesús te va a liberar, Jesús es mi Dios, Jesús es todopoderoso. Amiguito, nuestro Dios no es Jesús. Jesús es el camino para llegar al Padre. Pero Jesús no es nuestro Dios. Nuestro Dios es la Santísima Trinidad, que fue lo que nos reveló Jesucristo, y que solamente en Él, en Jesús, aquel que ha muerto en una cruz, podemos incorporarnos gracias al bautismo para que nos reciba el Padre. Y por eso Él no cae ante la presión social que tiene, por eso no cae ante esta situación que le han creado los sacerdotes, que han manipulado al pueblo, que están ridiculizando. Es que cáptelo. Aquí los que estamos somos personas muy inteligentes y podemos captar. ¿Usted se imagina a Jesús, cáptelo? Quien resucita muertos, quien cura enfermedades, quien multiplica panes, quien camina sobre las aguas, verse clavado en una cruz, eso debe ser horrible, y siendo burlado. Diga si esa no es una tentación. ¿Ve? Él seguramente sintió las ganas de en su poder reaccionar, pero ¿por qué no lo hizo? Porque Él estaba mostrando al Padre. Su objetivo era que llegaran al Padre. Hasta el último momento le dijo: Padre,
perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Toda la vida de él fue reflejando al Padre. Ahora nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Entonces nosotros estamos llamados a esta realidad en cuanto en mi vida personal tiene que reflejarse esa filiación divina. Es decir, ¿cuál es mi función? Yo como bautizado, tengo que permitir que esa filiación que yo tengo se refleje en mi vida. Todas mis acciones, mi manera de pensar, mi manera de interpretar la vida, mi manera de actuar, mi manera de sentir, tiene que reflejar esa realidad filial que yo tengo con mi Padre. Y eso lo hago a través de unos comportamientos, de unas emociones y de un pensar. Eso es la tarea nuestra, que mi vida concreta, la realidad de cada uno, termine reflejando la filiación que tenemos frente a Dios. Y por eso nosotros no podemos permitir que la sociedad nos presione, porque hoy también tenemos presiones sociales. Entonces encontramos muchachos y muchachas que han sido forjados en una cultura católica, cuyo papá es católico, cuya mamá es católica, sus abuelos son católicos, y termina el muchacho diciendo: yo no me voy a casar, me voy a ir a vivir con la muchacha. Yo le pregunto algo a usted. Yo, gracias a Dios, no tuve hijos y por eso no sé responder esto. Pero ustedes sí que tuvieron hijos y que aman tanto a sus muchachos. Pregúntese en eso. Usted como católico, si le llegan a entregar una invitación para el matrimonio civil, ¿usted iría? ¿Ve? Ahí hay que pensarla, porque si usted va, está aprobando. Ve, mire que son mutilando cálculos. Y si no va, está rechazando. ¿A quién? ¿Y quién lo rechazó primero a usted? ¿Su hija o usted a su hija? Porque usted la formó católica. Pero como ella no, los nuevos tiempos, la presión social, no es que nos vamos a dar un tiempo para probar. Un momentico, que es que usted no fue recogida debajo de un puente. ¿Qué me dicen ustedes de los muchachos que vienen con unas tatuajes? Recuerden ustedes cómo cuidaron a esos niños. Los cuidaban como un tesoro. Mire que ahí mismo que iban caminando, se iban fijando si el piecito estaba torcido, si el ojo estaba torcido, si tenía la nariz donde era, los dientecitos. Ustedes cuidaban ese cuerpo como un tesoro. Y cuando el muchacho crece y la muchacha, le vienen con un tigre por acá, con unas orejas por acá, la nariz se la ponen en la frente, se quitan medio pelo. ¿Pero y qué pasó? Si yo invertí dinero sobre esta persona, me empobrecí por culpa suya, porque aquí nadie me lo puede negar, que esos muchachitos le sacan mucha plata a ustedes. ¿Y qué pasa? Cuando ya el muchachito tiene que responder, se desfigura. ¿Y por qué? Por la presión social, por esa presión de que entonces el amiguito, la amiguita, los que están ahí, entonces el muchacho, en vez de poner su punto, no, un momentico, yo soy su amigo, pero hasta aquí, no lo hace. ¿Ve? Mire que la presión social es extremadamente fuerte. Y la gente se está dejando bajar de la cruz y están terminando perdiendo sus valores y sus principios por nada, dejando de ser alguien por simplemente agradarle a una sociedad que mientras usted no sea un problema, todo está muy bien, pero cuando usted se vuelve un problema, ahí sí, o hay que matar o hay que poner a un lado, pero ya la sociedad no está para colaborar. ¿Ve usted? Por eso la vida de nosotros es una vida que tiene que reflejar mi filiación. Yo tengo que reflejar mi filiación. Yo me siento amado por el Padre en Jesucristo y por eso mi vida tiene que estar acorde a esa realidad. Yo no puedo comportarme de cualquier manera. Y mire ustedes cómo a través de estas presiones sociales que se van teniendo, los padres de familia, los adultos, empezamos a ceder. No, es que las cosas han cambiado, es que ya no es así, es que a mí como me formaron a la antigua, ¿cuál antigua? Ni que pan caliente, todo es lo mismo. ¿En qué ha cambiado? Que hoy tienen celulares y que ustedes y yo no tuvimos.
En que hoy se compren unos zapatos bien baratos, a nosotros nos tocó para nada. Que hoy se compren unos cuadernos con mujeres en pelota, a nosotros nos tocó Norma con Polo. Es la misma bobada. La misma bobada, todo es lo mismo, todo es lo mismo. ¿Cómo así que usted lo formaron a la antigua? La diferencia es que a usted lo formaron con valores, a estos muchachos no. ¿Ve la diferencia? Que a usted y a mí sí nos formaron con valores, nos formaron con conciencia de valores, a estos muchachos no. Estos muchachos no tienen la capacidad de distinguir qué es lo correcto de lo que no es correcto, porque dice que no, que ya, que eso ha cambiado mucho, que cada uno haga lo que quiera, como así que haga lo que quiera. Es que para eso estamos nosotros los adultos, para ayudarle a esos jóvenes y orientar, que se ponen difíciles, que alegan, que pelean, vea, pueden patalear, hacer lo que quieran, pero uno les tiene que indicar hacia dónde tienen que caminar. Continuemos pues nuestra celebración eucarística. Es duro, es un sacrificio, por eso es que nos está diciendo el Señor, y este mensaje, cuando ustedes entraron por esa puerta, ustedes tuvieron que haber visto esa imagen. Es decir, aquí nadie los va a felicitar porque usted sea una muy buena persona, porque usted le diga a la gente cómo camina. Aquí nadie los va a felicitar. Antes los van a atacar, los van a ridiculizar, les van a decir mojigatos, pendejos, arrodillados, lambeladrillos, de todo. Pero ese es el precio que hay que pagar. Un precio que hay que pagar, ¿por qué? Por yo ser alguien en la vida y por tener unos principios y porque a mí no me recogieron debajo de un puente, ni tampoco me dejaron expósito ahí en la puerta y tocaban el timbre. Mi papá y mi mamá me tuvieron con mucho cariño, me ofrecieron lo mejor que tenía. Lo mejor que tenía fue conformarme una persona con valores, y eso soy yo. Y yo tengo que responder a eso, y eso no es negociable. Los valores no son negociables, porque eso es lo que me hace persona en medio de ellos. Y hoy estamos negociando, sobre todo los adultos, estamos negociando los valores que nuestros padres nos dieron. ¿Por qué? Por ignorancia y por presiones sociales, que son muy difíciles de manejar. El Señor esté con vosotros.